Perfecto. Ya, como les comentaba entonces, vamos a revisar la prueba la última prueba de contabilidad básica, donde vamos a empezar ahora con la contabilidad avanzada, que es bastante interesante la contabilidad avanzada, porque vamos lo mismo que aprendimos, lo vamos a ir replicando. Después también vamos a pasar en legislación laboral, todo lo que son las liquidaciones de sueldos, ya los pagos del IVA. Acá también vamos a pasar todo lo relacionado al formulario 29, ya, y así sucesivamente para ir eh, ya entrando a tierra derecha. Después ya de legislación laboral, ya hasta recursos humanos ya se nos pone más lento, mejor, ya con menos grado de dificultad, ¿ya? Así que ahora yo voy a saludar también a todos los que están llegando y vamos ahora a proyectar la prueba, ¿ya? Recordar también que quienes no hayan podido dar la prueba tienen que, después cuando se termine la clase, ya vamos a comenzar ya con la recuperación. Recordar también que nosotros ahora estamos en diciembre. Nuestra última clase debiera ser el 19, no miento, el 18 de diciembre, ¿ya? Porque ya el 23 debiera no haber clase, pero todavía no me lo confirman, ¿ya? Y volveríamos después en enero, y en enero estaríamos volviendo el día lunes 6, ¿ya? Por las fiestas y todo eso. Así que estoy a la espera de confirmación de la jefatura, ya, porque el día miércoles cae, y el primero cae 25 y el primero cae feriado. Así que para que ustedes sepan. Y estoy a la espera si el día lunes 21, 23 vamos a tener clases o no. Vamos acá. Entonces, vamos a empezar a Hola, revisar la profe. prueba. Hola, vamos a comenzar a revisar la Profe, prueba dígame, ¿será posible que revise la mía? después de lo que terminemos de revisar, vamos a revisar las otras, ¿ya? Ya, Ya gracias. en forma individual y así les voy a ir dando la información. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, el informe financiero requerido por los bancos y el servicio de impuestos internos al término de un periodo comercial es el estado de flujo de efectivo. Totalmente falso. El que pida al término del periodo comercial ya o del año comercial es el balance general. La pregunta número 2 dice, el balance general muestra la situación económica y patrimonial de una empresa detallando la información de sus activos, pasivos y patrimonio. Totalmente de acuerdo. Aquí vamos a ir ahondando mucho más con respecto a lo que es que todas eh, siempre se me olvida, vamos a ir ahondando más acerca de cómo son estos asientos contables. Esa fue la única que me equivoqué en la 1. En la uno, no me imagino, sí, era una pregunta para confundirse, Yesenia. Luego dice, por lo tanto es totalmente verdadera, el balance general muestra en la situación, cómo estuvo la empresa, si tuvo ganancias, tuvo pérdida, cuál es nuestro nivel de solvencia, cuál es nuestro nivel de deuda, todo eso. ¿Ya? Así que para que ustedes tengan ahí la noción de lo que vamos a pasar ahora. La pregunta número 3 dice, el activo se representa en dinero en efectivo, el que ha sido depositado en el banco y los bienes. Totalmente verdadero. Recuerden, el activo fijo, que son los muebles, y el activo circulante, que es el dinero en efectivo, ya de caja o banco. Por lo tanto, era una pregunta totalmente verdadera. 4. Los informes pueden elaborarse en periodos menores a un año, pero su obligatoriedad es a su presentación anual. Totalmente de acuerdo. ¿Se acuerdan que yo les decía que realmente nosotros podíamos pedir un preinforme, un prebalance? Bueno, de eso habla entonces esto, por lo tanto, la pregunta es totalmente verdadera. La pregunta número 5 dice, el formulario 29, ya permite poder determinar el remanente acumulado existente para ser aplicado en el siguiente periodo tributario
y es una pregunta totalmente verdadera. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos conversando y yo les decía, hicimos un ejercicio de ahí y cuando nosotros teníamos más compras que ventas, teníamos un remanente que es el que después nosotros lo vamos descontando mes a mes? La pregunta número 6 dice, patrimonio neto son las aportaciones llevadas a cabo por los socios y otros beneficios que han sido ocasionados por la empresa. Totalmente verdad. Recuerden que el patrimonio neto es cuando yo empiezo mi actividad comercial. Por ejemplo, yo con un colega de trabajo, con un amigo, decidimos hacer una empresa y cada uno va a poner una cantidad de dinero o especies, ¿ya? Y los otros beneficios que han sido ocasionados cuando yo ya un negocio en funcionamiento, decido agregar algo más al patrimonio para aportar para que la empresa siga teniendo éxito. La pregunta número 7 dice, el informe estado de resultado refleja de manera comparativa los ingresos de la organización frente a los costos de la empresa. Efectivamente, también es verdadera. ¿Por qué? Porque el estado de resultado es el que quiere decir cómo va mi empresa, si vamos bien o no. Generalmente todos llevan a la misma conclusión. Entonces, buenas tardes, Milagros, ¿ya? Entonces, generalmente cuando sucede esto, nosotros tenemos que tener claro, ¿ya? Que siempre nos va a reflejar de manera comparativa entre los ingresos y los egresos y todo esto y los costos que yo tengo asociados. La pregunta número 8 dice, las empresas que deben elaborar y presentar memorias financieras anuales son importadores, ¿ya? Se aplica a toda empresa constituida sin excepción, que es la respuesta verdadera, AFP y bolsa de valores, bancos y compañías de seguro. Por lo tanto, son todas las empresas sin excepción. ¿Qué es la memoria? Lo estuvimos viendo, vimos una memoria, ¿se acuerdan de Prosegur, si no mal no recuerdo? Y ahí mostraba de una manera mucho más detallada toda la proyección que tiene la empresa, tanto del pasado, el presente y el futuro, o sea, hasta dónde ellos quieren llegar con su empresa. Luego tenemos la pregunta número 9, dice, se declara o pagan los impuestos IVA y PPM, impuesto único y retenciones de segunda categoría, y estos se realizan ¿dónde? En el formulario 29. Por lo tanto, ya el formulario 29 son los pagos mensuales, el formulario 22 es el anual. Ya el 32 no existe, el formulario 52 creo que tampoco existe porque es el 50. Por lo tanto, la respuesta correcta es el formulario 29, que ahora, después en este módulo, vamos a empezar a trabajar. Y la pregunta número 10 dice, los informes financieros utilizados para detallar documentación y actividad comercial ejecutadas durante un periodo comercial son el estado de flujo de efectivo, efectivamente, el balance de situación, totalmente de acuerdo, cuentas de resultados, también, estado de cambio en el patrimonio, también, y las memorias. Esta es la respuesta correcta porque yo para poder elaborar mi informe financiero, ya, eh, yo con ello voy a saber, a ver, yo con mi informe financiero, con mis actividades comerciales, con mi balance de situación, con mi flujo de efectivo, con el cambio que ha tenido el patrimonio, si ha agregado o ha disminuido, estoy en deuda, más la memoria para contribuir a dónde va a llegar mi empresa, ya es lo que va a primar dentro de una empresa. Si bien es cierto, ahora estamos hablando de empresas pequeñas, pero el día para allá vamos a llegar a empresas gigantescas. O sea, ¿por qué yo no puedo hacer una empresa gigantesca? ¿Se han puesto a pensar o no? Entonces, siempre pensar en grande. Y esta sería la prueba. Preguntas. ¿Quién tiene una pregunta ahora para que podamos resolverla? Yo, ¿Dudas o profe, no sé en cuál me equivoqué, todavía no he podido revisar mi prueba, por eso quería que la vea. Tuve un 5-6. vamos a ver al tiro ya, ¿no? Déjenme salir de acá. Gracias. Vamos a revisar.
Deme un segundito. Su apellido es Mancilla, ¿verdad? Andrade. Turururum. Sí, Se profe equivocó Andrades. en la 8 y en la 10. La 8 era las empresas que deben elaborar y presentar memorias financieras anuales son todas, sin excepción. Y la 10 era la última que estábamos hablando de acerca de los informes financieros utilizados para detallar la documentación y actividades comerciales ejecutadas para el periodo comercial son. ¿Ya? En esa se equivocó, pero es la nada misma. Gracias, ¿Ya? profe. Bueno. ¿Alguien más que tiene alguna duda que me diga ahora que llevado siempre? Yo, profe, es que reviso y no sé en cuál me equivoqué. Marcelina Reinao, por favor. Busco. Es la uno. En la 1 se equivocó Marcelina. También ya, profe, muchas gracias. ¿Alguien más tiene duda? Que aproveche ahora de preguntarme antes de salir de la prueba. Ya, vamos a salir entonces. Ustedes deben tener ahí ya su PPT, así que ahora vamos a empezar con la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Déjenme. Esta materia es un poco también engorrosa, es un poquito abrumante, cansadora, pero si la toman desde un principio no va a ser tan complicado, ¿ya? Es importante también que acá nosotros veamos que el módulo es de contabilidad y finanzas, donde vamos a aplicar un poco más todo lo aprendido en la clase anterior y que se va a relacionar con las otras materias que hemos pasado, comunicación, con empresa, etcétera. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las materias que nosotros vamos a ver acá? Vamos a ver finanzas de la empresa, contabilidad, ciclo contable, tipos de contabilidad, elementos de los estados financieros, asiento contable, manual de cuentas, sistema de información contable, proceso contable, libro diario, auxiliares, tratamiento del impuesto al valor agregado IVA, libro auxiliar de venta, auxiliar de compra, auxiliar de remuneraciones, libro de honorarios, libro especial del combustible diésel a la ley 18502, ¿ya? Quizás no vamos a ver todo en profundidad, pero nos va a servir para poder ir nosotros trabajando con todos nuestros ejercicios. Ya casi al final viene un ejercicio, les hablaba yo de un ejercicio de 15 aproximadamente preguntas, ya, o sea, ejercicios, casos, donde vamos a ir resolviendo paso a paso, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan antes de comenzar, de hecho, la clase? Ya, vamos a comenzar entonces, revisando si alguien me había hablado, y vamos a comenzar con finanzas de la empresa. Recordar que cada vez que nosotros en la comunicación, cuando conversamos, tenemos actividades, tenemos ideas, ya tenemos sueños, ya estos sueños se tienen que ir concretando. Luego llegamos y pasamos al módulo empresa, donde ahí nosotros decidimos tener una empresa y decidimos también tener contabilidad en nuestra empresa y tener contabilidad avanzada en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque nuestra empresa fue creciendo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de contabilidad avanzada o contabilidad y finanzas, quiere decir de que ahora cuando
cuando hay más dinero ya entrando y saliendo en una empresa, debemos llevar un control mucho más exhaustivo que nos permita a nosotros saber lo que tengo y lo que debo. Volvemos a pasar el activo del pasivo, ¿ya? ¿Qué es lo que a mí me va a dar realmente? ¿Cuál es mi patrimonio en la empresa? O sea, si realmente la plata que yo puse, que fue de 1 millón de pesos, estoy mintiendo, en el año ha tenido ganancias o ha tenido más pérdidas. Por lo tanto, las finanzas en una empresa son un tema clave para la supervivencia y éxito a largo plazo. Su correcta administración es crucial para cualquier organización, independiente de su tamaño o sector, ya que puede afectar su capacidad para crecer y expandirse y cumplir sus objetivos. Las finanzas en una empresa son esenciales para el éxito y crecimiento de cualquier organización y sirven para varios propósitos. Entre ellos son administrar los recursos financieros de manera eficiente y eficaz, tomar decisiones estratégicas que mejoren la rentabilidad y el crecimiento de la empresa, evaluar el desempeño financiero de la empresa y hacer ajustes según lo sea necesario, evaluar los riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlos, obtener financiamiento para las operaciones de la empresa y proyección de inversión, comunicar información financiera relevante a los inversores, accionistas y otros interesados. Garantizar el cumplimiento de las relaciones financieras y fiscales aplicables. Las funciones de las finanzas empresariales. Tiene la función de administración financiera, financiamiento, análisis de riesgo, gestión de inversiones y el cumplimiento financiero. Con estas funciones nosotros podemos lograr que nuestro emprendimiento, que nuestra empresa se vaya expandiendo ya sea en la comuna, región, localidad. Luego tenemos lo que es la contabilidad y finanzas que están íntimamente relacionadas. Por lo tanto, para Leandro Cañavano Calvo, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, dice que la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica y financiera que tiene por objetivo producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos. A su fin es facilitar la adopción de las decisiones financieras y la de la planificación y control interno. Y ahí ya nos enredamos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la contabilidad y las finanzas, eso, nosotros llevamos, para hacerlo más explicativo y que ustedes puedan entender. Ustedes en sus hogares son las jefas de hogar. Ustedes trabajan, su marido trabaja y nadie más. Por lo tanto, ustedes utilizan la contabilidad. ¿Cómo utilizan la contabilidad? A través de las finanzas. La finanza es el dinero que está entrando ya a su casa. Juntan los sueldos y empieza la contabilidad. 10 para acá, 5 para allá, para la luz, el agua, el gas, el por si acaso, etc. Y el excedente que nosotros dejamos para el día. Esto es la contabilidad en sí relacionado con las finanzas. Si ustedes dicen, ya no vamos a apretar el cinturón porque yo quiero comprarme tal cosa y vamos todos los meses sacando un poquito de una colita del sueldo para poder lograr nuestro objetivo. Por lo tanto, es ahí donde nosotros somos los precursores ya innato de cómo la contabilidad y las finanzas ya actúa sobre nosotros. Por lo tanto, en realidad las finanzas parten de la propia contabilidad, ¿ya? Para Charles Schnetter, cofundador y responsable del comparador de productos bancarios, Busconómico, contribuye a tomar decisiones inmediatas, no solo por conocer en todo momento al cash flow de la empresa, sino que ayuda a poder, con una buena intención, que se tomen buenas decisiones. Confirmación precaria o superficial y se toman malas decisiones. Sin duda, en el ámbito empresarial como en el familiar, afirman esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Y habla, imagínense aquí la parte familiar igual. ¿Por qué? Hoy, nombre a Napoleón no me lo salté. Cash flow, empresa que ayuda, es decir, frenar el gasto. Decía Napoleón que la información es poder. Ya. Y que con una buena información se toman buenas decisiones. Hay un libro que me gustaría que ustedes pudieran leer que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Y ya habla acerca de lo que dice Napoleón. Si nosotros queremos tomar buenas decisiones, debemos tener una información, ¿ya? Y entender que la información es poder adquisitivo. ¿Cómo? El libro habla de estrategias militares, pero esas estrategias militares habla, y si uno lo aplica a la vida diaria, ya a nuestro trabajo, se van a dar cuenta que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Napoleón dice acá que la información es poder y con una buena información se toman buenas decisiones. Si yo tengo una cantidad de plata, quiero trabajar y me gasto la ganancia, definitivamente la información no fue nada de poder, ¿ya? Por lo tanto, tomé muy malas decisiones. Pero si yo tengo una cantidad de plata, la invierto, la trabajo y tengo una retribución, esa información que a mí me entregaron de ese depósito plazo o cualquiera que sea, ya fue una excelente decisión. Pero también fue una toma de decisión muy difícil de decir, yo puedo ser trabajadora, pero a la vez puedo tener un emprendimiento. Por lo tanto, ya cuando habla en el ámbito empresarial como con el familiar, quiere decir de que ustedes como personas, como familia, su propia empresa que no está constituida es su propio hogar. Así como ustedes mantienen su hogar mensualmente, diariamente, quincenalmente, ya eso es un ámbito empresarial porque ustedes ya tienen las nociones y son, pero yo creo que muy secas para poder hacer o trabajar la parte económica. Así que yo ahora quiero que nos paremos aquí y me cuenten. ¿Cómo son ustedes buenos administradores? Empecemos con Yasna. A ver, hola, profe. Bueno, yo creo que soy buena administradora porque Recuerde que yo gasto lo... voy a cuestionar todo para que ustedes Ya, vayan aprendiendo, ¿ya? Vamos. ya. Porque gasto en lo necesario, compro lo justo. Siempre ando comprando lo justo, no que me sobre. Entonces, por eso me considero como que administro bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿En todo En ámbito? cuanto, en todo ámbito, sí, en todo ámbito. Soy media, media amarrete, por decirlo de alguna manera, porque como que Turco. le saco el jugo a una cosa y ya veo que ya no puede ser más, y de ahí lo desecho. Pregunta. ¿Usted tiene Sí, un sueño? sí, ¿Cuál es? tener mis cabañas. Tener sus cabañas. ¿Hace cuánto tiempo tiene ese sueño? Bueno, nosotros llevamos con mi compañero ya 10 años con carnicería. Y ¿Ya? hace como 5 o 6 años que yo ya quiero, vivimos en sector chacra, tengo el terreno y como que quiero este, empezar a trabajar aquí más en mi casa, en la chacra, porque también tenemos casa en el pueblo. Ya. Todo eso lo fuimos adquiriendo dentro de estos 3 años trabajando. Pregunta. Es como que sí, ¿Usted de dónde es? de Chile Chico, región de Aysén. Ya. Esa era mi pregunta. Sigamos. Y eso, mi sueño comenzó como hace 5 años. Mi compañero no me apaña porque él es de la idea que invertir el dinero en comprar animales y ese es un dinero rápido. En Depende. cambio, lo mío es más lento, Va a depender mucho porque usted está dedicada a hacer un emprendimiento turístico. claro, Lo que significa es que la gente va a llegar a su emprendimiento turístico siempre y cuando éste sea innovador, sea llamativo. Porque nosotros podemos hacer cabañas, pero ¿qué tipo de cabañas va a estar asociado a que la gente vaya a ver ahí? Ese es claro. el punto que usted tiene que tener en cuenta, que yo imagino que ya usted lo vio, Sí, ¿ya? Ahora,
Si bien es cierto, construir cabañas es un poco más costoso, pero ¿se ha puesto a pensar en hacer cabañas rústicas? Con lo que Sí, tiene, con las cosas que podía darle la misma naturaleza. exactamente. Y acá tengo harta materia prima sobre eso. Y ahí hablamos de la eficiencia y de la eficacia. Eficiencia y Claro. eficacia es cuando nosotros tenemos los materiales, quizás no los idóneos, pero que nos vamos a sacarle el provecho de tal manera y vamos a poder nosotros construir o vamos a ocuparlos de tal manera que igual le vamos a sacar una ganancia. Por lo tanto, ahí es una muy buena estrategia. Ahora, ojo, cuando usted dice tenemos casa en el pueblo y tenemos casa en el campo, ahí hay doble gasto y eso Sí, yo es lo que, sabemos. Por lo tanto, gran parte de ese sueño se está yendo en ese doble gasto. Pero es ese que, doble ¿sabes qué, gasto profe? le está sirviendo para la carnicería, pero el otro también para la ganadería. Dígame. Claro, si nosotros cuando empezamos con el cuento de la carnicería arrendábamos un local X. Ya. Después yo cambié mi casa del pueblo que yo tenía, que era mía, que me dio el Serviu, la Ya. cambié por 1 hectárea de chacra aquí donde yo vivo. Mm, Y con el trabajo de la carnicería hicimos la casa en el pueblo. Después compramos un sitio a la vueltita donde arrendábamos y construimos nuevamente nuestra carnicería que ya es propia. perfecto. Ese ya es un bien comercial. Claro, exactamente. Ujú. Pregunta, ¿Chile Chico es un lugar bueno para invertir o bueno turísticamente? Sí, en este minuto sí. Ujú, Cada año ha crecido más en ese aspecto en zona turística, es muy llamativo. perfecto. Mm. ¿Cuántos turistas van anualmente? Uy, no tengo la cifra, pero muchos. Hay que sacarle Y ya provecho. empezó. Sí, Ahí puede y de hacer hecho usted ya un empezó. estudio, mire, puede hacer un estudio de mercado, contratar una chica o un chico que esté a donde sus ojos lo vean y que Claro. le haga una encuesta de satisfacción, que qué es lo que les gustaría a ellos ver ahí. Entonces, cuando uno tiene la respuesta, uno puede eh, tomar esa respuesta y decir, voy a hacer esto porque eso es lo que el turista quiere. Estoy Ujú, mintiendo, sí. sin énfasis, estoy mintiendo, ¿ya? Sí, no, sí entiendo, pero entiendo su punto, sí. Ujú. Y ahí uno va sacando esto. Muchas gracias, Yasna. Bueno, profe, Marcelina, ¿dónde está la Marcelina? Se nos perdió la Marcelina. Aquí estoy, profe. Vamos, ¿Me escucha? estoy todo oído, Marcelina. Cuénteme, ¿cómo usted Ya. administra sus finanzas y la contabilidad en su hogar? Hay cosas donde sí puedo administrarlas bien, pero de repente hay algunas cosas que se me van de las manos. Por ejemplo, respecto a los que son cuando tengo que reunir para las cuotas de los alumnos, eh, las compras, por ejemplo, de útiles, en eso sí tengo muy buena organización. Ya, Pero como en una clase anterior se había mencionado el tema de los gastos innecesarios, de repente eso me juega en contra. ¿hay mucho gasto innecesario, Marcelina? Sí, sin darme cuenta, sí cometí mucho gasto innecesario que ahora con el tiempo me he ido dando cuenta que no los necesitaba. ¿Se fijan? Entonces eso quiere decir que también ha puesto en marcha lo que le enseñamos acá en clase acerca de lo que sirve y lo que no sirve. Pero es difícil Sí, dejarlo. totalmente. Ujú. Ya, vamos a continuar entonces. Recuerden que ustedes me tienen que avisar la hora porque yo si no me paso para el break. Por lo tanto, contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es la disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la realidad económica y financiera de las organizaciones o empresas con el fin de facilitar la dirección y el control.
presentando la información previamente registrada de manera sistemática para las distintas partes interesadas. Y aquí me voy a detener otro poquito, ¿ya? Pero antes voy a leer la finalidad para que tengamos más claridad. Suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad a sus usuarios en la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. Por lo tanto, ¿qué es la contabilidad? Nosotros, desde que nacemos, cuando nuestros padres nos crían, nosotros estamos viendo cómo ellos van trabajando su dinero. ¿Por qué? Porque uno ve lo que compran, lo que hay, lo que no hay, cómo guardan, qué no guardan, qué hacen, qué no hacen. Esa es nuestra primeras andanzas en la contabilidad, que nos enseñan a estudiarla desde chico. Después que yo quiero esto, que yo quiero esto otro, y ya no estamos ahí, estamos derrochando esta contabilidad ya en la realidad económica y financiera de mi hogar y de mi persona. ¿Por qué? Porque nuestros padres ya muchas veces no nos miden a nosotros y tampoco analizamos el patrimonio, o el patrimonio en este caso vendría siendo el sueldo mensual que reciben el padre o la madre o ambos ya por un servicio prestado a través de un contrato de trabajo. Que ese es el patrimonio que yo tengo mensualmente ya, y que ese va a ir aumentando, disminuyendo según las necesidades. ¿Qué es lo que pasa con respecto a esto? Si nosotros desde pequeño hubiésemos hecho el ejercicio de los gastos necesarios e innecesarios, o nos hubiesen enseñado ya en todos los ámbitos de ahorrar, nosotros a esta fecha, a los 20 años, seríamos personas que tendrían 20 años de trabajo, digo yo, ya tendríamos un patrimonio muy grande. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Y siempre lo he comentado yo en todos mis cursos y creo que también a ustedes se los comenté, que nosotros la parte organizacional de nuestro hogar, ya con nuestros hijos, no estudiamos la contabilidad, no la medimos y no la analizamos. Por lo tanto, el patrimonio que nosotros tenemos, a veces estamos sobreendeudados. Sabemos nuestra realidad económica porque tenemos deuda, pero seguimos endeudándonos. Y la otra realidad financiera es que cuando yo necesito poner un paralelo, me doy cuenta de que tengo deudas ya que muchas veces salen de nuestras manos. Por lo tanto, cuando nosotros ya queremos dirigir y tomar el control de todo esto, ya la información se nos ha ido por las nubes. Por lo tanto, el primer paso que yo les enseñé a ustedes fue ver los gastos necesarios e innecesarios en nuestro hogar, que es el que nos va a servir a nosotros de saber si realmente estoy gastando bien mi dinero o no. Ahora, como no tenemos la cultura del estudio y la medición y el análisis de nuestro patrimonio, nuestro dinero, no sabemos colocarlo en distintas canastas. Por ejemplo, yo gané 100 y este mes voy a dejar 90 para vivir y los otros 10 se van a ir a un fondo mutuo o X lugar donde me va a ir dando interés. Y para eso, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con un solo banco, que es el Banco Estado, que nos da un interés anual bajísimo y podemos tener harto dinero ahí. Y nos dicen, no, ¿sabe qué? Una cuenta de ahorro es lo excepcional. Pero no sabemos trabajar ya las cuentas corrientes en un 100%, o no sabemos trabajar los depósitos a plazo, que es plata que uno puede tener mucho más rápido y en menos tiempo. Por lo tanto, ahí cuando nosotros tomamos el control y la dirección de nuestra empresa, nos damos cuenta de que estamos un poco errados. Recuerden que la dirección que está relacionado con la empresa es ser un buen jefe, y el control es que todo lo que yo planifiqué ya se haga según lo acordado o las instrucciones dadas o mis autoinstrucciones. Por lo tanto, es ahí donde muchos de nosotros tenemos esta falencia. Por lo tanto, vamos a considerar 4 puntos importantes. Para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal,
algo que debe llevarse porque no hay más remedio, ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a ser. Ahora, yo los invito a ustedes, así como cómo podemos nosotros empezar a analizar nuestras cuentas en forma mensual. Ya nos da flojera, ¿cierto? No, es que tengo tantas cosas como estar viendo si yo sé lo que tengo y sé lo que gasto. Pero de repente nos llegamos, no sé, al día 20 y nos encontramos que chuta, no tengo esto, no tengo esto otro, no me alcanzó, pero ¿en qué gasté? Y empezamos a recurrir a los recursos ya que tenemos de reserva, que es nuestro patrimonio neto, ya que en vez de subir, empieza a oscilar. Por lo tanto, ya ahí nosotros tenemos que tener claridades. Luego la contabilidad quizás es el elemento más importante en toda empresa, y no solamente en la empresa, sino que en nuestro hogar. O negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica que nosotros tenemos y financiera, tanto de la empresa como patrimonialmente ya como persona. Su evolución, sus tendencias y lo que puede esperar de ella. Nosotros a veces somos tincados, digo, pero yo tengo plata, me lo voy a comprar. Y después nos damos cuenta que no tiene necesidad o era totalmente innecesario. O ya yo llego y me permito conocer realmente la realidad económica en la que estoy y cuál es mi solvencia para poder gastar algo y digo, no. Muchas veces nosotros de nuestros hogares pasamos a dejar al hijo y nos vamos en colectivo y tomamos otro colectivo para irnos al trabajo. Pasamos dos colectivos. Ya son 1.000 o 1.500 pesos. Pero resulta que a veces el trabajo queda súper cerca y podemos irnos caminando. Pero ya no, que nosotros. O tenemos un auto y nuestro trabajo está a 4 o a 6 cuadras y nos vamos en auto. ¿Ya? Entonces, o 10 cuadras y vamos en auto. Yo me pregunto, ¿cuál es la idea de gastar en combustible, el desgasto del vehículo y todo eso? Ya quizás estar en un taco, si quizás en un metro tren es mucho mejor. ¿Ya? Ahora, eso dependiendo siempre del lugar en donde ustedes estén. Por lo tanto, ahí vamos haciendo, nosotros vamos economizando. ¿Recuerdan ustedes que allá en el sur cuando daban la novela de La Fiera, era, no me acuerdo, donde trabajaba Ernesto, ya que él era muy apretado? Bueno, algo así uno debiera hacer. El punto 3 dice, la contabilidad no solo permite conocer el pasado y presente de una empresa, sino el futuro, lo que viene a ser, y lo más interesante es cómo voy a lograr hacer todo esto. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, a ver, si ustedes llevaran una contabilidad en su cosa, en su hogar, en su finanzas, ustedes sabrían a dónde pueden llegar todos los años. ¿Qué voy a ser capaz de comprarme? ¿Cuánto necesito yo para esto? ¿Por qué no he trabajado con un banco? No, es que es muy difícil abrir una cuenta, pero no es difícil. Lo importante es que ustedes sepan hacerlo. Le doy un dato. Banco Ripley es el único que da la mayor tasa de interés a depósitos a plazo. ¿Ya? Así que para que ustedes sepan. Y punto 4, la contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa. Miren qué interesante. Y permite tomar decisiones con precisión. Permite conocer de antemano lo que puede acceder. Todo está plasmado en la contabilidad según los periodos de tiempo en el que se divide la actividad de una empresa. Y aquí es súper importante. Nosotros a veces vemos estas películas y vemos estos grandes empresarios que le preguntan todo. Tiene una junta, hay que cerrar esto, hay que hacer esto otro. Y entonces ustedes ven y dicen, pero ¿y ese hombre qué inteligente es? ¿Y cómo puede ser? Pero ustedes se han puesto a pensar la inteligencia que nosotros las mujeres tenemos de llevar la casa, llevar los niños, apoyar al marido y viceversa. El marido muchas veces también hace el mismo rol. Esta persona no es porque sea más inteligente porque se crió en ese mundo, sino porque es un buen jefe. ¿En qué sentido? Sabe todo lo que pasa en el hogar, nada se mueve si él no lo sabe, y controla de tal manera sus ganancias, su empresa, que no puede y no se permite dar un paso en falso. Pero nosotros, al más mínimo remesón de, por decirlo de alguna manera, a ver, ¿cómo decir la palabra? Al más mínimo remesón de peligro, nosotros tiramos no va a resultar, no, hasta aquí nomás llego ya, se terminó, no hay más, se acabó. Y nosotros eso le enseñamos a nuestros futuros hijos que van a ser el futuro de Chile.
Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar así, ¿qué control tengo entonces? ¿Cómo si me dice de que yo puedo tomar decisiones con precisión? Pero nosotros somos súper precisas para tomar decisiones con los hijos, con eso, pero también nos equivocamos. Ya. Esto también debe ser igual en las finanzas. Nosotros podríamos tener miles de cosas. Yo les voy a contar una anécdota, no anécdota, una historia, que yo antes que yo estudiara la ingeniería era despilfarrada. O sea, no, yo voy a gastarme todo si tal de aquí a mañana. Y un día me enseñaron esto mismo y el profesor, yo le dije, tú estás loco, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero como había que hacer la tarea, yo bien ordenadita, bien obediente, y de repente empecé a pensar, y empecé a pensar, y empecé a pensar de que, claro, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo para mañana? ¿Qué tengo para ofrecerle a mis hijos? ¿Qué tengo para ofrecer esto? ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy gastando? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, las matemáticas nos sirven para esto. Por lo tanto, esto es todo un proceso y a la vez nosotros tenemos un ciclo, que es el ciclo contable. Y el ciclo contable es un periodo de tiempo en que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. Normalmente un ciclo contable es de un año, ¿ya? Y las etapas de un ciclo contable son la apertura, movimiento y cierre. Mi pregunta es, nosotros con nuestras finanzas diarias, mensuales, de nuestros sueldos, de nuestras entradas, ¿hacemos nosotros un ciclo contable? ¿Hacemos el proceso de todos los meses saber en un cuadernito, en un Excel, qué tengo, qué no tengo, en qué no gasté, qué pagué, qué no pagué, cuáles fueron mis gastos innecesarios? ¿Cuánto compré con boleta, cuánto iba, perdí? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no somos empresa, entonces no, pero profe, si es para la empresa, pero si nosotros en sí, no porque no estemos formalizados, también somos empresa, ¿ya? De nuestros hogares, de nuestros dineros que están llegando, y así ustedes de repente dicen, ¡ay, qué tacaño! No se compren un chicle por guardar la plata. Pero ese tacaño ya aprendió que si uno junta, ya va a poder lograr objetivos y esos objetivos al final van a ser un bien para la familia en sí. Pero uno, ¿qué es lo que hace? Lo que hace todo el resto, criticar. Por lo tanto, dentro de este ciclo contable tenemos una apertura, que es al comenzar la actividad económica, ya cuando la empresa nace, ya la empresa abre su año contable y comienza a realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en sus libros contables, tanto los obligatorios como los auxiliares. Yo creé mi empresa, me dieron mi RUT, me instalé y empiezo a trabajar. Esa es mi apertura. Yo tengo que hacer el primer movimiento, el primer mes con estos libros que me están pidiendo acá, que son los libros auxiliares y los obligatorios, y luego de eso yo veo y registro cuáles son los movimientos que voy teniendo. Compra y venta, compra y venta. Ahora ustedes también pueden hacer una empresa sin fines de lucro, como las fundaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que también este ejercicio lo pueden hacer para ver cuánto entra y cuánto sale. Chuta, gané 100 y gasté 150. ¿De dónde saqué esa plata? Me endeudé. Luego, con estos movimientos o registros de transacciones, nosotros tenemos que cerrar nuestro año y decir, en este año hice tal cosa, gané tanto, perdí tanto, hoy pero debería tener una ganancia de tanto. ¿Y dónde está esa ganancia? No existe. ¿Qué la hice? ¿Dónde quedó esa plata? ¿Qué pagué? Por lo tanto, yo tengo que ver en el cierre, yo finalizo mi periodo contable, que puede ser muy interno, donde se procede a cerrar las cuentas para determinar el resultado económico del ejercicio. O sea, ¿en qué gasté tanto? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hice? Y ahí nosotros nos vamos dando cuenta. Y no necesariamente debemos tener una empresa, ¿ya? Luego tenemos los tipos de contabilidad, ¿ya? Y los tipos de contabilidad, vamos a alcanzar, yo creo que a esto, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de contabilidad? Pero antes de que avancemos a esto, necesito que nos quedemos acá y quiero que Milagros me cuente un poquito acerca de qué le parece llevar o cómo cree usted que ustedes han llevado esta contabilidad interna en sus hogares. Vamos, Milagro. Ay, profe, yo ahí estoy bastante desordenada, desordenada en Pero eso. aquí vamos a Pero aprender. no, pero es porque estoy aquí en Chile, pero cuando estaba ya en Venezuela, pues, bueno, yo era la que llevaba la batuta. Mi esposo al cobrar me entregaba el sobre totalmente
¿verdad? Y entonces, de ahí yo lo que hacía falta lo ponía de mi sueldo. Y entonces, bueno, de ahí aprovechaba, o sea, de mi sueldo aprovechaba de comprarle las cosas a los niños y complacerlos y eso. Y siempre guardaba una parte porque siempre me trazaba metas en la casa, pues, de que van, por decir algo, voy a hacer un cuarto, voy a comprarle esto, las cosas que para que mis hijos estuvieran cómodos. Y hubo un tiempo que, bueno, cuando mi hija nació, yo decidí no trabajar, ¿verdad? Solo trabajaba mi esposo y una de las formas para que me alcanzara el dinero era hacer el menú de toda la semana y eso era lo que iba a comprar. No iba a comprar otra cosa, o sea, que no fuese necesaria, pues. Y de ahí iba guardando para que si, o sea, le hace falta un par de zapatos al niño, esto, el otro estaba estudiando, entonces una semana compra, porque él cobraba semanal, una semana compraba 1 metro de tela porque yo misma le hacía los uniformes. Para el año escolar siguiente, compraba un par de medias y así. Cuando me llegaba el tiempo del colegio, ya yo tenía todo eso preparado y así me mantuve durante esos 5 años, pues. Tengo una pregunta. Usted dijo, yo en Venezuela era muy ordenada. ¿Qué pasa aquí en Chile? Chile tiene una particularidad, pero yo quiero que nos cuente esa experiencia. De aquí. Ujú. Bueno, profe, que ¿Es más una de las accesible, cosas, menos una de accesible? las cosas de aquí que no he podido ahorrar, ¿verdad? Es que, bueno, el dinero que yo gano, siempre estoy ayudando, que sea mi familia, que sea un amigo, que sea un vecino, que si esto, ¿me entiendes? Siempre hay personas que le pegan el grito a uno y si yo tengo, mire, yo lo doy, así me quede sin nada, porque, o sea, no sé, ese soy yo pues de que me gusta aportar y lo que menos he pensado en eso es ahorrar, pues. Pero ya ahorita, pues hablando con mi esposo, yo le dije, no, este año que viene, desde enero comenzamos a ahorrar porque vamos a necesitar mucho dinero y ya se acabaron las donaciones. Entonces, porque mi esposo también, mi esposo que si le da al hijo, que si, bueno, mi hijo casi que todo, todo el mes completo le pide dinero, le pide dinero. Le digo, no, pero si él está trabajando, yo sé que las cosas están difíciles, pero él está trabajando, ya vamos a aguantarnos, ya ponle una tarifa mensual y ya, y lo demás lo vamos a ahorrar, pues. Claro. Entonces, Ahí hay, bueno, ahí espero hay cumplir la meta. claro, ahí hay un tema, Milagro. Se dice que Chile es caro, pero en realidad Chile Sí, no es caro, ¿ya? no, Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos los chilenos y también los extranjeros a vivir relativamente con más comodidades. ¿Por qué? Porque el país da para más comodidades, ¿ya? sí, Pero también hay otro tema que, si bien es cierto, también hay un tema de que como los chilenos nos acostumbramos, vivimos acá y sabemos cómo es este ritmo, distinto es, por ejemplo, el extranjero que tiene que ambientarse y ahí está el estancamiento hasta que se afirma, por decirlo de alguna manera. sí, Pero ahí yo me he dado cuenta también con respecto a esto de que nosotros los chilenos lo que tenemos es que somos malgastadores. En todo sentido, eso es por naturaleza. Pero yo ahí decía, escuchaba a Marcelina, escuchaba a Yana, escuchaba a Milagro. Nosotros lo que tenemos que tener claro también es que como chilenos, ya escuchaba ahí una de las compañeras que decía, yo compro para el diario. Entonces, para el diario uno gasta más. Los antiguos decían, compremos mantención. Y todo lo relacionado, por ejemplo, yo soy de las antiguas, ¿qué es lo que hago yo en mi casa? Yo cada 3 meses o cada 4 meses hago un pedido gigante, ¿ya? Y ese pedido es 20, 30 kilos de arroz, de fideos, de palmareola, no es cómo se llama, salsa de tomate, y todo eso. ¿Y qué es lo que voy comprando del diario cada un par de días? Es la verdura y la fruta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llego al médico, ¿qué es lo que me está faltando? Y voy comprando lo que va faltando, igual que el aceite, todo eso. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Hay meses en que yo también he estado mal económicamente porque me han salido cosas, pero no me preocupo de la parte de la mantención. ¿Por qué? Porque está. Porque ya invertí en eso y vi las fechas obviamente de caducidad. Entonces, en ese sentido, también nosotros tenemos que tener claridad de que cuesta, sí, cuesta, pero cuando uno le toma el ritmo está. Cuando uno quiere comprar cosas, comprar al crédito, chiquillas, se los doy, pero por favor, si es 3 cuotas por segundo, háganlo. Pero paguen antes de que les facturen, porque si ustedes les facturan, le cobran las comisiones. Cuando uno paga antes, le van a cobrar una sola comisión en vez de cobrarle 3, 4, 5, 6. Así que ojo también con eso. ¿Alguien más? Euglín, la vi que ahí prendió su cámara. ¿Tiene algo que comentarnos usted? Perdimos a Euglín. Ya, profe, que es que se me pone lenta la computadora. ¿Cómo está? Bien, ¿y ¿Qué usted? le puedo decir yo? Mire, de verdad, yo creo que no sé, que soy buena administrador, administrando mis recursos realmente. Yo soy muy comprometida con mis gastos fijos y sí o sí los tengo que cumplir a cabalidad. Así tengan que matar un tigrito por aquí, otro por allá, pero así, porque la desventaja de nosotros los extranjeros realmente son las remesas que se mandan a Venezuela, que no siempre Efectivamente. están contempladas porque siempre surgen emergencias, mamá se enfermó, un primo no sé, se lesionó necesitan para comer. Y mi hermano, yo tengo 7 hermanos allá, entonces imagínense, no tengo 6. Tengo una duda, Entonces hay otro que está fuera del país. claro. Ah, Tengo una duda, Euglín y Milagro, ustedes que son extranjeros. sí, No entonces, sé si es lo mismo, pero cuando ustedes dicen vamos a enviar dinero para Venezuela, Cuba tiene la opción de que ustedes compran ya la mercadería y se la van a dejar a Cuba y pagan en forma online. No sé si en este caso pasa lo mismo con Venezuela. Entre mandar el en dinero que le van a algunos comprar, estados creo que sí, claro. ¿Por qué en les digo? algunos Porque hay, estados, pero no todos. ujú, ya, A mí me porque ahí toca también, enviarle el dinero. claro. Ay, perdón. Siga, profe, que Porque le lo otro, por interrumpí. ejemplo, a veces en dólares es mucho más fácil que enviar en plata chilena. Bueno, no sé, no lo he evaluado realmente, pero Otro dato, nosotros otro lo que dato. hacemos es mandar en pesos y se transforman en bolívares soberanos allá. Claro. ¿Por qué le comento? Porque yo acá tengo una amiga que ahora se fue a Estados Unidos que ella era cubana. Entonces muchas veces ella me transfería a mí y yo le compraba con mi tarjeta y mandaba a Cuba. ¿Por qué? Porque yo transformaba el Ah, dinero Pero en mandaba en dólares, dólares, profe. mandaba en dólares. O comprábamos en dólares a Estados Unidos y de Estados Unidos, o sea, de Chile comprábamos a Estados Unidos llevaba a Cuba. Ya, esto fue un ya, dato no sé, rosa, habrá que evaluar esa forma. ¿eh? Hay Evalúe. que ver eso. Sí. Acá Sí, Yesenia de verdad dice, que sí, es interesante, es bueno saber, porque si no sí, así me ustedes encantaría. hacen, claro, hacen gastos muchas veces innecesarios, porque estoy mintiendo, creo yo, mandan 100 y les va a llegar 80, entonces el resto es todo lo que es impuesto, entonces no es la idea. Yesenia acá nos Sí, dice, yo cuando compro a crédito abono un resto y lo otro lo pago en cuotas. Ahí sí, no me sale tanto las cuotas y no suben mucho. Siempre, chiquillas, cada vez que ustedes compren al crédito, sea las cuotas que sea, la idea es pagar antes de que salga la cuota, porque ahí no le van a cobrar los intereses que son la mantención, que la estampilla y todo eso. Yo, por ejemplo, a veces compro 3 cuotas y pago todo. Entonces después me dice, debe 140 pesos. ¿Por qué? Porque alcanzó una estampilla o algo. Entonces igual es súper importante que ustedes tengan ese enganche, ¿ya? Eh, K, ¿cuáles son los tipos de contabilidad? ¿Qué hora era todo esto? Si ustedes no me dicen, ya estamos en la hora. Pero vamos a pasar la primera parte. Los tipos de contabilidad. Dice, la contabilidad está considerada como un sistema de información que permite que las empresas u organizaciones puedan tener un registro y control de todas sus actividades económicas, financieras, administrativas de forma sistemática, con el objeto que permita generar información de forma clara, confiable y oportuna que sirva de base para
la toma de decisiones. Considerando lo expuesto anteriormente, se pueden definir los siguientes tipos de contabilidad. Tenemos la contabilidad financiera, que tiene por el objetivo la preparación y presentación de los estados financieros, estados fieros, estado de situación, estado de resultado, estado de flujo efectivo, estado de variación del patrimonio, notas a los estados financieros para los usuarios externos. Después tenemos la contabilidad de costos, sistema que tiene por objeto analizar los costos unitarios que involucra producir un bien o servicio de su venta y del proceso productivo y generar informes de costo para usuario interno de la empresa. Por ejemplo, en el primero, la contabilidad financiera es todo lo que yo compro y vendo, todas mis deudas y todo lo que me deben. La contabilidad de costo es cuánto yo invierto en materia prima, mano de obra y todo lo relacionado para la fabricación de un producto. Mi pregunta es, si yo tengo una empresa, ¿será factible o será mucho más factible que yo, en vez de tener una empresa, miento, se me fue la idea, venta, proceso productivo, Profe, generar informe, dígame, ¿puede repetir con sus palabras la contabilidad financiera, lo que explicó? ve que ya me puso un problema, le digo el tiro. La contabilidad financiera, ya, en otras palabras, quiere decir, ya, es lo que yo tengo, ya, lo que yo debo, el dinero que en bienes y el dinero de mis deudas, o sea, lo que yo tengo versus lo que me deben versus lo que me tienen que pagar. Esa es mi contabilidad financiera. Ahí es donde yo tengo la variación de mi patrimonio. Si yo empecé con 1 millón, la idea es que yo a fines de año mi patrimonio crezca a 1,5 millones, 2 millones, el doble, pero que no quede en 800, 700. ¿Por qué? Porque en la financiera, cuando yo hago todo este proceso contable, ya, esta operación que yo debo tener a través de todos estos registros que yo debo tener, ya, a mí me van a dar el indicador es de decir si está bien administrada o no mi empresa, si lo estoy haciendo bien o mal. En cambio, la contabilidad de costo, ya, en este caso, es cuánto yo gasto en comprar materias primas o en invertir en materias primas para fabricar un producto y ponerlo a la venta, ¿ya? Y eso incluye mano de obra, insumos, proveedores, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces es mucho más práctico ya la compra y bienes de servicio. Yo compro un producto y lo vendo, le voy sacando una ganancia, ¿ya? Luego la contabilidad administrativa, que es un sistema que centra sus aspectos internos de la organización y que tienen que ver con la administración. Se centra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y en la búsqueda de mejoramiento continuo. Por ejemplo, yo ya hice mi contabilidad financiera anual, me dijeron ya cómo estaba variando mi patrimonio, si tenía o no tenía dinero. Luego ya la contabilidad de costo a mí me dijo ya realmente estoy haciendo todo el proceso, pero pucha, estoy gastando mucho en producir estos bienes, por lo tanto mi patrimonio se está manteniendo y yo necesito que suba. ¿Qué tengo que hacer? Abaratar costos, pero ¿cómo? Cambiar mi estrategia. ¿Qué es lo que va a hacer yo? Entonces yo en la contabilidad administrativa busco, después de estos dos, de la financiera y los costos, digo, ¿qué es mejor para trabajar? O produciendo, fabricando productos o servicios, o comprando y vendiendo para poder ir mejorando y avanzando y creciendo en mi negocio. Y luego viene la contabilidad fiscal, que es un sistema que centra en los registros y preparación de informes que sirven en base para la determinación de los impuestos que debe declarar y para una empresa, en este caso fiscal. ¿Ya? Así que para que ustedes tengan claro, la contabilidad fiscal, también las empresas, las CEREMI, los servicios locales, salud, educación, vivienda, transporte, también tienen contabilidad porque ellos le entregan un presupuesto anual que es para compras, para bienes y servicios, ya distintos ítems. Pero yo para comprar como servicio público tengo que emitir factura, ¿ya? O sea, tengo que comprar me tienen que emitir una factura
Y yo como Estado lo que hago ya es tomar esa factura y decirle, ¿sabe qué Estado yo? Usted me pasó tanta plata y aquí está la factura, aquí yo respondo de que compré lo que nosotros dijimos en nuestro presupuesto anual. Antes de comenzar es importante tener en cuenta, dice, la diferencia de bienes son todos los bienes que tenemos como empresa, como persona natural, y que puede ser auto, casa, dinero en la cuenta corriente, computador, bienes materiales o físicos y no materiales. Los derechos son, eh, perdón, los derechos es el dinero que nos deben como empresa. Ejemplo, cuando presto ese dinero adquiero el derecho de cobrar para que se me cancele cuando yo de repente doy al crédito. Y la obligación está compuesto por nuestras deudas, y para ello le vamos a llamar así, como por ejemplo, pido dinero prestado al banco y contraigo una deuda y a la vez una obligación con el banco. Estoy obligado a pagarle. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Vamos a quedar hasta la teoría contable y vamos a volver para seguir pasando materia, ¿ya? Son las 8:05, a las 8:15 estamos de vuelta. Nos vemos. Chao.
Ya estamos de vuelta, ya para que comencemos con la segunda. Hoy día va a ser muy teórico, ya para que después nos dediquemos a nuestros ejercicios que son bastante interesantes. Vamos a ir resolviendo varias situaciones que tenemos para poder entender todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a lo que es la teoría contable, de qué trata, qué quiere decir, qué nos lleva, qué es lo que nos quiere transmitir esta información. Por lo tanto, dentro de los elementos de los estados financieros tenemos varios puntos. Según el marco conceptual de los elementos de los estados financieros son, ¿ya? El activo, que es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico que es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que yo empiezo una actividad económica, empiezo con activo. Yo creo mi empresa y digo, voy a comenzar mi empresa con 1.000.000 de pesos, ¿ya? Y ese 1.000.000 de pesos va a estar dividido en dos, 500.000 pesos en efectivo y los otros 500 en bienes, ¿ya? Ya sea oficina, computador, algún local, etc. Y entre esos, por ejemplo, tenemos nosotros ya dentro de mi activo, tenemos los activos circulantes y los activos fijos. Mi activo circulante es banco y caja, que es lo que yo tengo para mover mi empresa. Mis clientes, ya que son a los que yo les voy a entregar al crédito y voy a cobrar ese dinerito. Mis inversiones financieras, yo adquirí ganancias dentro de mis ventas y las voy a colocar a plazo fijo, fondos mutuos, etc. ¿Ya? Y tengo también mis activos fijos, que son bienes materiales, por ejemplo, mobiliario, terrenos, vehículos, ya, etc. Cuando yo comienzo mi actividad comercial, también tengo pasivos que van de la mano con el patrimonio. Y mi pasivo es, en otras palabras, el activo es todo lo que tengo y mi pasivo es todo lo que debo. Y es una obligación presente en la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados, como por ejemplo préstamos, proveedores, impuestos por pagar. Yo quizás para adquirir un vehículo, porque estoy recién empezando mi actividad comercial, pero estoy teniendo bastantes ventas de mis productos o servicios, yo adquiero un préstamo al banco para poder adquirir quizás algún activo fijo, compra de mercadería a través de los proveedores y los compro al crédito. Y tengo impuestos por pagar, como por ejemplo el IVA. Y finalmente viene mi patrimonio, que mi patrimonio es la cantidad de dinero, ya tanto en activo fijo o activo circulante, que yo tengo para comenzar mi actividad económica y que éste va a ir aumentando, disminuyendo según mis deudas. Por lo tanto, el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos mis pasivos, o sea, mis deudas, como por ejemplo capital social, resultado acumulado, resultado del ejercicio. Esto, para poder entender bien el activo y el pasivo, vamos a hacer ejercicio en la próxima clase. Y cuando hagamos el asiento contable, ustedes se van a dar cuenta que tanto mi activo como mi pasivo más patrimonio tienen que darnos igual cantidad o valor ya a través de la comprobación de saldo. O sea, ambos lados, activo y pasivo, deben de estar siempre con el mismo valor. Dentro de los ejercicios vamos a ir también viendo cómo mi patrimonio va aumentando, va disminuyendo, ya en ese ejercicio largo que yo les comentaba. Y luego tenemos mis ingresos y mis gastos. Mis ingresos son los incrementos del activo, o sea, todo lo que yo vendo y voy recibiendo dinerito en efectivo o recursos frescos. Y disminuciones de los pasivos que dan lugar al incremento del patrimonio, o sea, cuando yo estoy vendiendo harto, tengo dinero para poder pagar mis deudas. Lo que significa de que mi pasivo ya va a dejar de tener deuda y vamos a tener ganancia. ¿Ya? Del patrimonio, distinto de los relacionados con
con aportaciones de tenedores de derechos sobre mi patrimonio. Y luego tengo mis gastos, que son las disminuciones de mis activos o incrementos de los pasivos que dan lugar a la disminución del patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones de los tenedores de derechos sobre mi patrimonio. Si yo vendo, ingresan dinero. Si yo compro ya materia prima o lo que sea esta, voy a tener mis gastos que se van a ver directamente reflejados en mi patrimonio. Si ustedes se fijan aquí, estado financiero, activo pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Recuerdo cuando yo estudiaba, teníamos una canción que decía activo, pasivo, balance general, somos los contadores, y en ese tiempo estábamos en el liceo comercial, entonces cantábamos en ese. Por lo tanto, aquí vamos a tener la relación entre el activo y el pasivo patrimonio neto. El activo es lo que se posee, es decir, los bienes poseídos y los derechos que se convertirán en cosas poseídas en un futuro. Mi activo puede ir aumentando o disminuyendo. Va a aumentar cuando yo compro ya para que mi empresa pueda funcionar, tanto mercadería, mobiliario, etcétera, etcétera, o las cuentas por cobrar que yo tenga también relacionadas. El pasivo y el patrimonio neto suponen cómo financiar aquello que se desea poseer mediante deudas, préstamos, aportaciones de propietarios, etc. En contabilidad siempre se dice de que la empresa siempre va a estar en deuda con sus dueños. ¿Por qué? Porque yo para poder tener me voy a tener que endeudar, a menos que el día de mañana yo ya tenga un capital bastante fuerte y a mí me dé la solvencia económica para poder adquirir bienes y servicios en forma cash, dinerito en más. Por lo tanto, mi estructura económica va a ser la siguiente: activo, destino de los medios financieros. Estructura económica, como ustedes están viendo acá en este recuadro, ya dice destino de los medios financieros. Pasivo más patrimonio neto dan origen a los medios financieros, que es la estructura financiera. ¿Ya? Pasivo más patrimonio neto es la estructura financiera de la empresa. Está constituido por las fuentes de financiamiento de la empresa, tanto propias como patrimonio neto, como ajenas, pasivo exigible. Por lo tanto, para saber cuánto es mi activo, yo tengo que sumar mi pasivo más mi patrimonio y me va a dar mi activo, todo lo que yo tengo. El activo es la estructura económica de la empresa que constituye el uso dado de los recursos financieros de la empresa. Por lo tanto, estructura financiera pasivo, medios financieros ajenos, a quien yo le debo. Mi patrimonio son los medios financieros propios que puede aumentar o disminuir dependiendo de todas las compras y ventas que yo haga, que siempre va a estar variando. Luego tenemos el equilibrio patrimonial de una empresa, que es la que resulta de comparar la estructura económica del activo con la estructura financiera, que es el pasivo más patrimonio neto. De esta forma se expresa numéricamente el valor de cada uno de ellos, siendo el patrimonio neto la diferencia entre la suma de los elementos del pasivo o activo y la suma de todos los negativos o pasivos. Por lo tanto, luego vamos a tener ejercicios de la diapo anterior de esto para que ustedes vayan viendo cómo se va sacando cada uno de ellos. Luego tenemos la dualidad económica o partida de doble en la contabilidad. Y tenemos las famosas cuentas T, denominada libro mayor. ¿Qué son las cuentas T? Es la presentación gráfica de un registro contable. Consta de dos lados, que es el débito y el crédito, o debe y haber, a la izquierda y derecha respectivamente. Es un sistema de contrapartida de un registro de débito de una cuenta, implica la anotación al crédito de la otra. Para anotar el registro en la cuenta T se requiere el nombre de la cuenta y el código de la misma. Por lo tanto, las cuentas contables son el instrumento por el cual se registran todos y cada uno de los movimientos de la empresa a nivel económico. Podemos decir, pues, que cualquier movimiento contable que afecte a la empresa a nivel económico o financiero es posible registrarlo en cuadro de cuentas.
Se detalla dentro de los objetivos de la contabilidad que su finalidad es entregar la situación económica financiera de la empresa y el informe que resume la situación económica financiera a una fecha determinada y es el denominado estado de situación financiera o más conocido como balance general. El balance general nosotros lo podemos, siempre lo vamos a tener al término del año tributario, ¿ya? Pero también podemos exigirle a nuestro contador, mire qué interesante esto, ¿ya? Un prebalance para saber si mi empresa va por buen camino o no. El contenido del estado de situación o balance general corresponde técnicamente al resumen de ¿qué es lo que tiene el balance general? ¿O qué hace el balance general? Mide la situación financiera de la empresa, si nosotros tenemos solvencia económica o estamos yéndonos a quiebra. A través del activo, del pasivo, ¿ya? Y del patrimonio. El activo son los recursos económicos, bienes y derechos denominados activos. El pasivo son las deudas a favor de terceros, obligaciones denominados pasivos, y el patrimonio son las deudas con los propietarios denominado patrimonio. O sea, siempre vamos a estar en deuda con los dueños de la empresa. En otras palabras, la situación económica financiera de una empresa mostrada en el balance se orienta a saber cuánto tengo y cuánto debo. Cuánto tengo para generar recursos económicos y cuánto debo para generación de esos recursos. Desde una perspectiva externa de la empresa, el pasivo y el patrimonio muestran la fuente de financiamiento de dónde se han obtenido los recursos y el activo, la forma de cómo estos mismos recursos se han invertido, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes tengan claro, yo con mi activo, yo voy a trabajar con ese dinero circulante y ese dinero que tengo yo en el banco y en mi casa. Por lo tanto, por eso se denomina forma de cómo estos mismos recursos se han invertido. ¿En qué voy a gastar esa plata? ¿En qué voy a invertir? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué insumos para poder producir un bien o servicio? ¿Ya? Y mi pasivo es en cuánto me endeudé para lograr eso. Y mi patrimonio me va a decir, tuviste que pagar impuestos, tuviste que pagar esto, tuviste que pagar esto otro. Por lo tanto, si yo tenía 1.000.000, ese millón va a ir bajando, pero va a ser siempre aleatorio. Por lo tanto, esta misma visión permite comprender más fácilmente por qué siempre existe una igualdad entre los recursos y deudas, la cual se traduce en la siguiente ecuación. Debe es donde se registran los ingresos y los débitos. El haber es donde se registran los gastos y los créditos de una empresa. Por lo tanto, aquí vamos a ver la diferencia entre el debe y el haber, la ubicación, definición, concepto general, registro, comportamiento activo y el comportamiento pasivo. Por lo tanto, el debe, que siempre va a estar a la izquierda, su definición es que se encarga de registrar todas aquellas transacciones que supongan para la empresa un ingreso o un débito, ¿ya? Ingreso o débito. Y el haber se registran aquellas transacciones en que suponga un gasto o un crédito, ¿ya? Gasto es súper simple para acordarse dónde va el crédito. Crédito, debo. ¿Dónde? Debe. O en este caso, debo, no de debe, debo, va a la vez. O en el pasivo. El concepto general. El debe será donde se registren los aumentos de los activos y los aumentos de los gastos de una empresa. El haber será donde registrarán los aumentos de los pasivos y los aumentos de los ingresos de una empresa. Registro. Se está debitando o se está cargando. Se está acreditando o se está abonando. Comportamiento del activo aumenta y en el pasivo disminuye, o en el debe aumenta y en el haber disminuye. Comportamiento del pasivo en el debe disminuye y en el haber aumenta. Si tengo más deuda, aumenta mi haber. Si tengo más compra, va a aumentar mi debe. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que es el asiento contable? Y aquí es donde quiero llegar, porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Y yo les hablaba aquí de igualar ya los valores, ¿ya? Por lo tanto, se denomina asiento contable al conjunto de notaciones o puntos o apuntes contables que se hacen en el libro diario de contabilidad
que se realiza con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de la empresa y por tanto un movimiento en las cuentas primas, perdón, cuentas de la misma. El sistema de partida doble cada asiento se compone al menos de dos anotaciones, una al debe y la otra al haber. Y estas dos posiciones hacen movimientos inversos y afectan al activo o al pasivo y se fundamentan por el hecho de que todo asiento afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida. El asiento contable, como dice acá, va a ser el número de movimiento que nosotros vamos a tener en nuestra cuenta y la glosa va a ser el motivo de por qué nosotros estamos haciendo esta entrada o salida de dinero. Por ejemplo, acá dice que el día 15 de diciembre del 20XX, la cuenta 42121, que son todas las cuentas o facturas por pagar, ¿ya? Dice de que hay un mínimo de 1000, ¿ya? Se debe pagar 1000. Por lo tanto, ¿con qué se pagó? Con efectivo y equivalente en efectivo. O sea, yo saqué plata de mi caja para pagar esos 1000. Cuando nosotros hacemos la comparación de saldo, quiere decir que estas dos opciones deben ser iguales, tanto lo que entra como sale. Para saber nosotros qué es lo que estamos haciendo, yo le estoy diciendo aquí a mi libro diario que tengo que pagar esa factura porque ya se llegó la fecha de pago. Y aquí yo le estoy diciendo a mi libro diario cómo lo pagué, si lo pagué con efectivo o con cheque. Y después yo abajo coloco por el pago de la factura tanto, del proveedor tanto, por los materiales tanto. Aquí solamente dice por el pago proveedor. Pero generalmente en el libro diario nosotros tenemos que especificar bien qué es lo que estamos pagando para saber y después no tener una dualidad de registros. Por lo tanto, aquí tenemos lo otro, que es la cuenta contable. ¿Qué tenemos acá? Déjenme ver un poquito la hora para que no se me pase. ¿Qué es la cuenta contable? Ejemplo. Las cuentas del activo aumenta al debe y disminuyen el haber. En cambio, en las cuentas del patrimonio, las cuentas se comportan de manera inversa o inversa. Activos, cargos suman, abonos disminuyen. En mi patrimonio, mis pasivos cargos disminuyen y mis abonos aumentan. En mi patrimonio, exactamente lo mismo, el cargo disminuye y el abono aumenta. Debe, activo, suma, pasivo, se resta, patrimonio neto se resta, pérdidas suman, ganancias se restan. En el haber, el activo disminuye, el pasivo aumenta, el patrimonio aumenta, las pérdidas disminuyen y las ganancias aumentan. Es todo un tema. Lo vamos a ver después cuando hagamos nuestros ejercicios. ¿Ya? ¿Dudas hasta este momento tienen? ¿Alguna duda? Yo, profe, siento que está hablando en chino, pero creo que cuando haga los ejercicios ya va a estar más claro. Totalmente de acuerdo. Esto es solamente, siempre la teoría es más compleja que la práctica. Y ahí después ustedes se van a dar cuenta. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a aplicar los conceptos que hemos hablado. Entonces, antes de que yo explique esto, yo quiero que ustedes vean este ejercicio y traten de hacer. ¿Ya? Este, según yo, sí. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calculemos el patrimonio de la empresa Mis Sueños S.A. Y siempre tenemos que ver el hecho económico. Aquí está todo resuelto. Hecho económico. Este es mi hecho económico, que dice, la empresa Mis Sueños S.A. fue fundada por 5 socios, los cuales aportaron 3 millones en efectivo y 5 camas valorizadas en 2 millones de pesos. Para realizar la apertura de la empresa, debe pagar un arriendo de 500.000 pesos. Ya nos pusieron al tiro con problemas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
Tenemos nuestro activo y nuestro pasivo. ¿Cuál es mi activo? ¿Cuánto aportaron 5 socios en total entre los 5? 3 millones, 3 ¿cierto? millones, Aquí tenemos nuestro efectivo. ¿Y en muebles cuánto aportaron? 2 2 millones. millones. 2 millones. Efectivo, mueble. ¿Y cuánto es el total de mi activo? 5 millones, 500 ¿cierto? mil pesos. Perdón, 500 claro, mil 500 mil. Y mi activo en total ya son 5 5 millones. millones. Pero tengo una deuda, porque más encima al tiro, como empecé mi empresa, tuve que pagar un arriendo, pero que no es mío. Por lo tanto, de esos 3 millones perdón, de esos 3 millones más 2 millones, que es un total de 5 millones, yo tuve que sacarle 500.000 pesos. Adivinen por qué. ¿Por qué tuve que sacarle esos 500.000 pesos? Por el Porque hay que pagar arriendo. el arriendo. Por el arriendo. ¿Cuánto era mi patrimonio en total? 5 millones. 5 millones. Pero como tengo que pagar un arriendo a un tercero, a otra persona, ¿de dónde sale esa plata? El Puede activo. salir De caja, sí. de caja o de banco, eso va a depender. Por lo tanto, yo tengo una deuda por pagar y mi patrimonio de 5 millones disminuye a ¿cuánto? 4 millones y 4 millones medio. 500. 4.500.000. Pero si lo hubiésemos pagado en efectivo, mi ejercicio hubiese sido 2,5 millones. Y hubiésemos tenido la comprobación de saldo de 4,5 millones, 4,5 millones. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Activo es igual al pasivo más mi patrimonio y me va a dar mi activo. Si ustedes se fijan acá, tenemos el asiento, pero el asiento en general quedaría con la comprobación de saldo, debiera quedar igual a esto. Mi patrimonio, 4,5 millones. Pero aquí estamos haciendo un ejercicio muy simple. Por lo tanto, de aquí se desprende que todos los recursos provienen de una fuente. Por ejemplo, si los recursos provienen del aporte de los dueños, la fuente de recursos es el patrimonio. Si los recursos provienen de terceros, la fuente ya de recursos es el pasivo. Por lo tanto, ahí vamos nosotros haciendo el ejercicio. Ahora hay un cuadrito que dice, apliquemos los conceptos, detalle cómo entiende usted este planteamiento. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron el ejercicio? Esto está simple, yo creo que sí. ¿Quién no lo ha Y, entendido? profe, yo encuentro que si hubiésemos pasado esta materia antes, los ejercicios los hubiésemos encontrado más fáciles en los anteriores. Siento, no sé si será. Siempre Empezamos de atrás para adelante claro, a veces. suele suceder que de repente nosotros, claro, aquí se ve fácil, pero después no va a ser tan fácil, chiquilla, y ahí vamos a ir cabeceando. Pero está bien, esto es el principio. El ejercicio, aquí solamente como estamos viendo que vamos a calcular el patrimonio, ¿ya? El patrimonio siempre se va a calcular mi activo menos mi pasivo. 5 millones menos 500.000 pesos me va a dar un total de 4,5 millones. Solamente el cálculo del patrimonio. Pero el ejercicio en sí, si aquí me dijeran, y dice, realizar la apertura de la empresa y debe pagar arriendo, si yo no tengo ningún banco, yo inmediatamente para hacer la comprobación de saldo, este mismo ejercicio, ¿cómo quedaría para que tanto mi activo como mi pasivo queden en 4,5 millones? Porque en este momento tengo 5 y 4,5 millones. Entonces no tengo una comprobación de saldo. ¿Por qué creen ustedes? Vamos, usted puede. Ya, profe, repite otra vez. Vamos a hacer el ejercicio completo. Aquí solamente es el cálculo del patrimonio. Sabemos que para mi activo yo tengo que sumar mi pasivo más mi patrimonio y me va a dar mi activo. Pero, ¿cómo yo hago el cálculo de mi patrimonio? Dice que yo tengo que mi activo menos el pasivo me va a dar mi patrimonio neto. Por lo tanto, yo quiero saber aquí y quiero hacer la comprobación de los saldos. Y leo,
¿cómo quedaría este ejercicio realmente para que me dé en mi activo y en mi pasivo el mismo valor de estos 4,5 millones? Es fácil, pero las entiendo. Voy a salir de acá y me voy a ir a una hoja Excel. Denme un segundito. Voy a ir a una... ¿Alguien está con el micrófono abierto? No vean esta hoja, solamente me voy a dedicar a aquí para hacer el ejercicio. Ya, me equivoqué. Denme un segundo que tenía que hacerlo otro. Denme un segundo. Tarirarín. Déjenme que voy a hacer algo aquí para que hagamos la comprobación de este ejercicio. Ya, denme un segundo. Y ahora sí. Tarirarín. Aquí estamos. Ya. Aquí está lo que estábamos nosotros trabajando, ¿cierto? Y vamos a hacer el ejercicio. Tenemos la parte y vamos a colocar aquí activo. Y acá vamos a colocar mi pasivo. Pero antes acá, esto es. Oh, está bien, vamos a hacerlo tal cual para que no se pierda. Por lo tanto, el ejercicio, ¿pueden ver bien acá o no? ¿Pueden ver bien ahí? El ejercicio dice que una empresa fundada por 5 personas aportaron un total de 3 millones en efectivo. Por lo tanto, aquí en mi activo va mi caja. ¿Por cuánto? Por 3 millones, ¿cierto? Déjenme un poquito para ir haciendo el tiro el exercise, ¿ya? Dice también que aportaron con 2 millones de pesos en camas. Por lo tanto, aquí vamos a colocar muebles. Muy bien. ¿Por cuánto? Por 2 millones. 2 millones. Por lo tanto, mi suma total aquí es ¿de cuánto es? De 5 millones. Pero mi pasivo me dice mi pasivo, que yo tengo una deuda por pagar. Entonces, aquí es 500.000. mayúscula por P. ¿Qué quiere decir deuda por pagar? ¿De cuánto es esa deuda por pagar? Dice, para realizar 500. su apertura debe pagar un arriendo de 500.000. 500.000. Por lo tanto, aquí yo tengo el ejercicio y hago el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, mi patrimonio o resultado, ¿ya? Mi patrimonio dice que, patrimonio o capital, dice que disminuye. ¿En cuánto? 4 millones y medio. 4,5. ¿Se fijan? Fácil. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo sumé. Matrimonio. Pero el ejercicio real, ya, este ejercicio real debería quedar de la siguiente manera, para que ustedes vayan más o menos entendiendo. Dice el ejercicio que la empresa se fundó con 3 millones, y aquí estamos bien. Pero el hecho, esta es mi apertura, ¿ya? Esta es mi apertura.
Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio real. Dice que yo aperturé Con sí, con 5 millones, ¿cierto? 5 millones. Y aquí me pasé de lista, le puse. Por lo tanto, 5 millones. Hasta aquí. Pero resulta de que ellos hicieron un pago de un arriendo. Por lo tanto, cuando dice pago de arriendo y yo no he abierto banco, nada, yo asumo que es en efectivo. Por lo tanto, agarro yo lo siguiente, como mis 3 millones, ya, tuc, 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 tomo mis 3 millones y le hago un descuento de 500.000. Por lo tanto, mi ejercicio acaba de quedar de la siguiente manera, ¿ya? 2,5 millones. Por lo tanto, ¿qué pasa con mi caja? Disminuye. ¿Y dónde se va este dinero? Ya. Y la suma de esto pasa acá. Pero, ya, no me quiere tomar. Mm, bien. Siempre le pongo 50 millones, chiquillos. Ya. Ahora voy a explicar el ejercicio. Quiere decir, ¿quién me está hablando acá? Hoy sí, por favor. Tú, por favor, necesito su asistencia en el chat. Entonces, vamos a desarrollar en dos partes este ejercicio. El primero hasta el primer punto, que es cuando inicia la actividad. Por lo tanto, al iniciar la actividad, dice que yo empecé con dinero efectivo de 3 millones más 5 camas equivalente a muebles, 2 millones, que me da un total de mi inicio de actividades, en este caso comerciales, de 5 millones de pesos. Por lo tanto, como no tengo ninguna situación X, mi patrimonio o pasivo más patrimonio va a ser de 5 millones de pesos y comprobamos los saldos. ¿Se fijan? Pero resulta que dice acá que para realizar la apertura de mi empresa se debe pagar un arriendo de 500.000 pesos. Por lo tanto, como no me dice nada, yo tengo que asumir que esos 500.000 pesos ya salen ¿de dónde? De la caja. Al salir de la caja quiere decir que yo a los 3 millones que tenía acá arriba le descuento los 500.000 pesos del arriendo y dice que mi caja va a disminuir en 2,500,000. Y la suma total es de 4 millones. Como salió dinero de mi patrimonio, de mi caja para pagar, ya yo lo primero que debo hacer es, en este caso, deudas por pagar, ya, porque es un arriendo, coloco menos 500.000 pesos y se lo resto a mi patrimonio y me van a cuadrar mis saldos. ¿Vamos entendiendo ahora? ¿Se entiende cómo se va haciendo el ejercicio? Sí, profe, yo sí. Ya vamos a aquí colocarle un colorcito para que ustedes vean de dónde van saliendo estos montos, ¿ya? Y a dónde se van esos montos después. Miren que a mí me gusta trabajar con colores porque así uno es más explicativo. ¿Ya? ¿Van entendiendo cómo se hizo el primer ejercicio y cómo se hizo el segundo? Necesito que me digan, por favor, para seguir avanzando. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, vamos a salir de acá, ¿ya?
Vamos a seguir en esta misma línea mejor. Tuc, tuc, ahí, ¿ya? Vamos a seguir esta misma línea y vamos a... Un segundito. Vamos a seguir esta misma línea. Y aparte de eso, vamos a hacer un ejercicio más. Y vamos a colocar aquí, te compran, miren, segundo hecho económico, te compran eh, computadores y escritorios por un valor de 300.000 pesos. ¿Ya? Y los vamos a comprar en cómo. Los vamos a comprar al crédito. ¿Ya? O ingresen, no, no, coloquen ese ejercicio, ¿no? Vamos, hagan ese ejercicio. Vamos. Cuando estén listos me avisan, ¿ya? Para desarrollarlo. ¿Cómo quedaría acá? Si se compra es porque está saliendo de caja, ¿no? Claro. Falta algo. Por lo tanto, hacemos el siguiente ejercicio. ¿Cuánto dinero yo tenía en caja? 2.500.000, ¿cierto? ¿Y cuánto Sí, compré? pero 300.000. 300.000. Por lo tanto, hacemos la sumatoria y dice que mi caja disminuyó ¿a cuánto? 2.200.000. Exacto. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánta plata tengo yo en muebles? 2 millones. 2.000.000. ¿Y cuánto ingresaron? 300.000. ¿Cierto? Ya. Y la suma aquí entonces es de... Me siguen quedando 4 4 millones. Miren qué millones. interesante, ¿eh? ¿Por qué me quedarán esos 4 millones? Y vamos haciendo el ejercicio Buena que me cuenta. encanta a mí colocando colores, pues chicas. Pero tenemos que igualar aquí al otro lado. ¿Cómo igualamos? ¿Cuánto es mi patrimonio? 4,5 millones. 4.500.000. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Cuánto debía yo anteriormente? 500 más, Los 300. hasta un total de 800. 800. Por lo tanto, ¿cuánto disminuye mi patrimonio? A 3,7 millones.
3.700.000, ¿no es No, pues ya cierto? están. ¿Sí? Pero ya estaban cobrados antes los 500, profe, ¿no? Sí, los 500 han cobrado, pero yo aumenté ahora los 300, que me da un total de 800. 800. ¿Se fijan? Así es el ejercicio. Así va quedando el ejercicio. Profe, el DP, ¿qué es lo que dijo? Deudas por pagar, ¿ya? Te sigo encontrando que esto es chino. Ya. Pero Profe, Por después lo ejemplo, porque entiendo. deudas aquí Cuando, en deudas por cuando pagar, usted lo hace, ya queda claro, pero al sí, principio como que queda en blanco. ya. Aquí, por ejemplo, en deudas por pagar siguen quedando 500, me equivoqué yo acá. Ya. sí, por eso es que le iba a decir, porque Ya, sí creo y que se pagó en efectivo de inmediato. claro, por lo tanto acá, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En nuestro resultado. Ya, y mi resultado siempre va a estar, mi resultado va a ser tú, y mi resultado va a ser, ¿cuánto es mi resultado? 4 millones. 300. 300, ese va a ser mi resultado. Es un ejercicio fácil para que vayamos entendiendo. Después vamos a hacer todo el proceso. ¿Ya? ¿Por qué le pone resultado, profe? Aquí, por ejemplo, podríamos dejar los 4,5 millones para que no se nos... Eso le iba a preguntar, porque tiende a confundirlo, porque viene perteneciendo ya eso al patrimonio, porque lo compró, Claro, se suma al patrimonio. ¿ya? Y aquí vamos haciendo eso nosotros. Turutututum. Tururum, tururum. Mi patrimonio era 5 millones. Ah, qué lesa. Era al otro lado, pues chiquito. Ahí sí. En algo me equivoqué aquí. 5 millones. Me faltan 200. ¿Dónde los metí? ¿Ya? Aquí tiene que disminuir mi patrimonio. Tenemos que disminuirlo de acá arriba, ¿ya? Por lo tanto, turururu, tararara, eran 3,7 millones, si mal no recuerdo. Tarirara, 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 tarirara. Para ir a darle aquí, tenemos nosotros acá, vamos disminuyendo de los 5 millones, vamos sacando nuestra gestión. Lo que pasa es que va aumentando, va disminuyendo, vamos teniendo. El resultado quiere decir la pérdida o la ganancia después de la adquisición de un bien, ¿ya? Para que usted tenga ahí más o menos certeza de. ¿Ya? No sé si me explico. Este es un ejercicio totalmente fácil para los que van a venir, chiquillas, ¿ya? ¿Quieren hacer otro ejercicio antes de que nos vayamos? Uno más sencillo. ¿O nos quedamos con esto y empezamos después la próxima clase a hacer los ejercicios del activo y pasivo? Yo creo que mejor la otra clase, ya con esto ya es mucho, Ah, pero si está bien, es para que algo dé sencillo. tiempo para poder volver a revisar todo esto y ahí aclarar la mente. Totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero para que ustedes vayan teniendo noción de cómo se va haciendo todo esto, ¿ya? Ya, estimadas, vamos a salir de acá. ¿Tienen alguna duda, algo que podamos aclarar en este momento antes de que nos vayamos? Voy a ver
a dónde vienen los ejercicios para que ustedes ya tengan noción de. Tarirari. Mire, justo después la otra clase vamos a pasar un ejercicio. Y vienen más ejercicios. Y están re fáciles, chiquillos. ¿Ya? Profe, consulta Dígame. y en módulo que tiene harto ejercicio, ¿las pruebas van a ser con ejercicios? No, señora. Van a ser solamente teoría, así que no van a tener problema en eso. Ay, Menos ojalá, mal. porque estoy como la compañera que sentí que me habló en chino todo el rato y no pesqué una. Voy a tener que estudiar de nuevo el módulo para ver si lo entiendo para la próxima clase. Sí, pero después con la aplicación de los ejercicios va a entender el módulo. Ya, no es difícil. No he tenido nadie que haya reprobado mi módulo. ¿Ya? Así que tiene que estar muy segura de sí misma. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisiesen agregar? ¿Todo bien? Vamos a dejar de